Seguimos avanzando en esto del tributarismo con realmente una compañía que nos llena de orgullo de Marcos Sequeira. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas Bien, gracias. vamos a esto de tributar. Entonces, por caso ahora lo que sucede en la provincia. Me tengo que inscribir para el cedro electrónico, lo que supone que están buscando de cruzar información para ver qué tengo y qué no tengo. Yo creo, entiendo, sin conocer del tema, de que los que están más o menos en blanco van a tratar de no caerse de la blanquecina, si existiera el término medio blanco y marquesina. Pero la mayoría de la gente va a decir, yo no me meto en esta. Con lo cual el Estado, lejos de recaudar más, supongo, perderá la posibilidad de recaudar por aquellos que no se pusieron la factura electrónica. Total, dentro de 5 o 10 años, como la provincia o el municipio necesita plata, me meto una moratoria y me sale más barato que haber sido contribuyente fiel. ¿Qué podemos hablar desde ese punto de vista de contribución, Marcos? Te lo voy a responder y se lo voy a responder a toda la audiencia con una anécdota. Viene un cliente al estudio y dice a su contador que le interroga qué propiedades tiene usted, qué bienes registrables posee. Y el cliente le dice, tengo 2 departamentos en La Cañada, tengo un departamento en Hipólito Yrigoyen, tengo una casa en un country importante de la ciudad de Córdoba, tengo 2 vehículos. A todo esto, quien está recibiendo la información está al borde de un ataque de pánico y dice, pero ¿cómo puede ser que usted no se inscribió nunca en impuesto a la ganancia, no se inscribió nunca en impuesto a los bienes personales? Mire que por encima de los 305.000 pesos usted tiene que pagar el impuesto a los bienes personales. ¿Cómo va a justificar toda esta tenencia de bienes? El cliente, no tan alarmado como su asesor, le dice, bueno, hágame un cálculo rápido de cuánto tendría que pagar. En este caso, el contador o el abogado tiene en cuenta que la prescripción para los no inscriptos es de 10 años en el ámbito nacional. Pero estos 10 años tienen a su vez una extensión como si fuera una goma de mascar por estas leyes, las que hablábamos en programas anteriores, las leyes de amnistía, las leyes de perdón fiscal. Todas estas leyes establecen en general un periodo de suspensión de la prescripción por el término de 1 año. Entonces, los 10 años, respecto de los cuales el Estado podría venir a preguntarle, dígame de dónde sacó la plata para comprar esos bienes y págueme el impuesto a las ganancias y págueme el impuesto a los bienes personales y rentas, es decir, págueme el impuesto a los ingresos brutos, etcétera, etcétera, se transforman de 10 en 14. Yo lo llevo, lo estiro. Claro. Entonces, a partir de esta situación, el contador en este caso le hace un cálculo de impuestos. Usted tendría que pagar impuesto a las ganancias 3 millones de pesos, impuesto a los bienes personales 1 millón de pesos, impuesto a los ingresos brutos 500.000 pesos, tasa de contribución que incide sobre el comercio e industria de la Municipalidad de Córdoba 100.000 pesos, todo lo cual le da un valor histórico de 5 millones de pesos que actualizado, Son 50. teniendo en cuenta los intereses, son 50 millones de pesos. Debe tener Y en él tiene activo consideración, por 1,5 millones. debe tener en consideración además que los fiscos les pueden aplicar una multa que va entre el 50% de los 50 millones y 10 veces los 50 millones. Es decir, que la multa, y lo más probable, de acuerdo a lo que establecen las pautas para aplicar las multas, que la multa mínima sea de 2 veces lo que ustedes pueden pagar. O sea, 150. Y la máxima de 10 veces. Ese es el panorama con el que usted se encuentra. ¿Qué dice este pobre hombre, o no tan pobre, si tiene un poco de raciocinio? Y vive en la Argentina, no en Suiza. Dice, déjeme como está. Sí. Yo sigo sin pagar. ¿Es correcta o no correcta la decisión? Pero sin lugar a dudas es correcta. Porque lo más probable es que de acá a 1 año o 1 año y medio vistas aparezca algún plan del Estado que permita pagar sin interés o con un interés reducido y en un plazo de 10 años. Entonces, allí va a tener una actualización de la obligación muy distinta
y además va a haber condonadas todas las sanciones, inclusive el Estado, si usted se presenta espontáneamente a regularizar la situación, le permite quedar fuera de la ofensa de la ley penal. Lo libera de todo. Paga en 10 años, paga con menos interés que vos, que pagaste todos los días. No tiene consecuencia alguna con respecto a la multa y no va a ir preso. O sea que la recomendación es, estamos haciendo apología de la evasión impositiva, fiscal. En realidad no la hacemos los tributaristas esa apología, sino que la hace el titular. Directamente el Estado la hace. Claro, obliga a hacerlo. El Estado hace esa apología directa porque es el Estado el que nos manda este concepto de paga todo, vas preso, y no pagues nada, pero vení ahora a pagar en cuotas y no vas a ir preso. Y esto consolidado también para no echarle la culpa únicamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, porque todas estas normas tienen origen en proyectos del Ejecutivo que pasan por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores y se transforman en ley que promulga el Ejecutivo, pero no toda la culpa la tienen ellos, la tiene también nuestro Poder Judicial, porque nuestro Poder Judicial ha sacado sentencias donde es verdaderamente muy difícil justificarlo desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico. Hubo un caso de un fabricante de zapatillas muy importante en el país, de una empresa alemana, en realidad que acumuló una deuda para la DGI evadida en materia de seguridad social y en materia de impuestos muy significativa, pero sobre todo seguridad social. Tributos, aportes previsionales retenidos al personal, miles de empleados te estoy hablando, no depositados, nunca. La DGI formuló toda una cantidad de causas penales y esto llegó a la Corte. Y la Corte falló en este sentido. Dado que el Poder Ejecutivo le había otorgado la posibilidad a esta empresa, como otras, de pagar en 10 años las obligaciones evadidas, no se podía dictar el sobreseimiento hasta tanto se pudiese acreditar el pago de la totalidad de las obligaciones, hasta que no pague. Queda medio stand-by. Si paga, está bien. Si no paga, voy con todo el peso de vuelta. Entonces dijo la Corte, voy a establecer una suspensión ministerio legis de la acción penal. Voy a establecer una suspensión por ministerio de ley de la acción penal. Hasta tanto se verifique que el contribuyente pague la última cuota, el proceso va a quedar abierto. Bueno, esa suspensión por tiempo indefinido de la acción penal es absolutamente irreconciliable con la naturaleza de un proceso penal. Quien esté imbuido en una causa penal necesita la resolución de su situación en un tiempo lo más breve posible. Claro, en realidad, si lo mirás desde algún punto de vista lógico, está bien. Cuando terminé de pagar, o sea, te pongo la espada en el pecho. Cuando terminas de pagar, te la quito. Pero se contrapone con el derecho propiamente dicho penal de esta obtener una sentencia claro. Pronto, que además es un derecho que está consolidado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, o sea, no es poca cosa. No. Tengamos en cuenta ese efecto que todos los jueces, interpreto yo en una de las últimas notas que escribí, que también los jueces administrativos están obligados a realizar desde el año 94 un doble control. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, sobre todo del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, el tener abierto un proceso penal por 10 años va en contra de esa pauta elemental que fija en materia de derecho penal. Pero yo te pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿quién controla que el contribuyente pague la cuota? ¿La DGI controla que el contribuyente pague la cuota? ¿El juez controla que el contribuyente pague la cuota? Esta sentencia de la Corte es del año 2001. El contribuyente no pagó nunca ninguna cuota. Nunca terminó el proceso, pero tampoco lo procesaron. Y obviamente, para quienes sostenemos que las sentencias prescriben a los 10 años, acá la biblioteca está separada en dos. Por hablar de otros cordobeses, el doctor Gentili opina que no hay prescripción de la sentencia.
en mi postura, si hay prescripción y se produce por disposición en el Código Civil, ¿no? En el plazo de 10 años. En consecuencia, en este caso que yo te estoy comentando, ya se produjo la prescripción. Ya el Estado no tiene posibilidad de ir y decirle, pague porque usted no cumplió con la obligación civil de pagar. Sí. Y el Estado, por parte del Poder Judicial, tampoco tiene la posibilidad de decir, venga y cumpla la sentencia. Claro, porque no se acreditó de que le hubiera dado... Y porque ya prescribió. Claro. Porque ya prescribió. Se produjo la caducidad con motivo de la prescripción. Entonces, eso respondiendo a esta cuestión tuya. El que estaciona el auto y tiene que pagar de una manera, el que tiene el auto suntuoso y no paga y ahora aparece en el veraz, el que debiendo ir preso por evadir impuestos provinciales no va porque por una cuestión, te diría eminentemente política, hay provincias argentinas que sin necesitar una ley de adhesión, que es lo que yo pienso, pero no aplican ley penal tributaria, sí. Con lo cual están, como en el caso de Córdoba, yo se los advierto a nuestros gobernantes, incurriendo en una posible variedad interesante de delitos. Porque nuestro Código Procesal Penal establece que el funcionario público que en cumplimiento de sus funciones tome conocimiento de la presunta comisión de un delito, está obligado a denunciarlo. Y si no lo denuncia, cae bajo la figura del encubridor. En el ámbito federal, esto está en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación y en el artículo 277 del Código Penal. Entonces, al doctor de la Sota, que me acusa de tirabomba, le digo, y a su ministro, con quien somos docentes universitarios en materias afines, cuidado con lo que está haciendo la provincia en no formular denuncias frente a posibles casos de evasión de impuestos a los ingresos brutos. Porque más allá de una cuestión política, de no querer hacer lo que manda la ley nacional, hay una obligación de hacer lo que manda la ley nacional. No solamente porque lo dice la ley penal tributaria, sino porque la ley penal tributaria no exige, no determina de ningún modo que las provincias deban adherirse para hacer efectiva su aplicación. Son federales, es en todo el ámbito de la... Exacto. Y le guste o no le guste a quien sea. Y porque además el Código Procesal Penal de Córdoba, la ley 8123 específicamente, establece esto que yo le estaba diciendo, que está en el artículo 177 del Código Procesal Nacional. Hay obligación de formular la denuncia. Marcos, estamos entrando en la parte que más me gusta, que es justamente decir la verdad a la gente para que después no diga que por omisión, porque nadie me lo dijo, se lo estamos diciendo. Así que el próximo programa vengo a seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias.